Amigos de CNM Noticias México y el Mundo, hoy recuperando estas entrevistas que teníamos con Francisco Uriostegui, presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores. Y antes de iniciar, Paco, pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Reiniciamos o la oportunidad de nueva cuenta de estas entrevistas para informar y dar la opinión de lo que está haciendo en el país. Bien Muchas recibido en gracias. CNM Noticias. Gracias, hermano. Y bueno, empezamos temas muy importantes en nuestro país, violencia, críticas, rollos mediáticos, pero hoy se da el caso de la violencia en México. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es la visión que tiene Francisco Uriostegui de lo que acontece en nuestro país y sobre todo ahorita en el área metropolitana? Mira, pues yo podría generalizar más bien, ¿no? Eh, ¿Recuerdas hace 2 años que hablamos de este México en agonía, este México agonizante, ¿no? México en llamas. Y siempre me he referido a lo violento que, que es el día a día en este país. Se hizo tan cotidiano ver crímenes por todos lados. No sé si ahora los medios, lo que sí recuerdo es que había un convenio con los medios, no sé cuánta lana, cuántos miles de millones de pesos les daban para no darle difusión a las notas rojas. Ahora posiblemente como no hay lana y piensan que van a vender más, dándole tanta difusión a lo que todo el mundo ya sabe y lo vive, ahora te sorprende que no es que se haya incrementado en ese porcentaje que tanto están pregonando estas gentes. Nosotros somos de calle, andamos todos los días por las calles, escuchando a los compañeros en los estados, qué sucede. Y estamos bien enterados, bien informados, ¿eh? Yo siento que es nada más una campaña mediática exigiendo que se solucionen los problemas de tantos años en 6 meses, ¿no? Que lleva esta administración. A diferencia de esta administración, yo tengo esta percepción y muy personal de que hay más apertura, de que no esconde nada. Hay cifras que se mantuvieron escondidas por muchísimos años, que no sabíamos qué tan violento estaba nuestro país. Eh, Se habla y pues ya están queriendo linchar a la doctora Sheinbaum porque suceden crímenes. No estoy defendiendo una postura eh, por simpatía o... No, es mujer para empezar y merece todo nuestro respeto. Hay un bicho cobarde que se siente bien denostando y faltándole al respeto a una mujer. Creo que no tuvo madre. Pero a ver, permíteme tantito. Mm, Trato de entender los comentarios que me dices, pero no es estar justificando el desorden que se vive, por ejemplo, en el distrito, en la Ciudad de México, no es justificar la violencia, lo que con los comentarios que me haces. No, bajo ningún concepto estoy en contra de la violencia. Sí, todos estamos en contra de la violencia. Queremos que se erradique, pero es un mal añejo. Que nadie trae esa varita de la virtud así como para decir, ya por arte de magia desaparece. No, es una lucha que nuestros nuevos gobiernos están enfrentando y, y yo siento que cuando llegaron no habían dimensionado qué tan podrido estaba el país. Así de simple. ¿Qué tantos están involucrados en los aparatos, en los órdenes de gobierno, de los 3 niveles de gobierno? Están involucrados en esto. Esto no nació el 1 de enero, ¿eh? Esto tiene sexenios. La violencia tiene sexenios y muchos hemos sido víctimas de secuestros, de asaltos. Hemos perdido un amigo, hemos perdido parientes, causa de la violencia. Pero ahora los medios que no reciben feria están vendiendo puras notas rojas. Lo que antes era un convenio, un acuerdo de que no se mencionara
salvo algunas excepciones que no podían esconder, ¿no? Lo que no se puede esconder porque pues tenemos a las redes sociales y que antes no era tanto, estábamos mal informados. Yo creo que exigir a la doctora Sheinbaum que renuncie se me hace un acto medio estúpido y más faltándole al respeto. Imagínate que el Estado de México es el más corrupto, donde todos los días hay muertos de todas formas, ¿sí? A balazos, asaltos al transporte colectivo, pasaje. Pues es el estado más pinche corrupto y más violento, así de simple. Feminicidios. Feminicidios se han dado infinidad de casos que no se le da tanta difusión. O sea, lo que me preocupa es que toda esta prensa comprada, y perdónenme, es mi modo de decir las cosas, no puedo estar escondiendo lo que siento, lo que pienso. Yo conozco varios estados, los recorro, y mis compañeros me platican qué es lo que les sucede a ellos todos los días. Y en el Estado de México no se puede esconder. ¿Y por qué no le exigen la renuncia a este gobernador inepto, a Del Mazo? ¿Te refieres al que aparece siempre entregando tarjetitas rosas? Enfocándose en esa actividad. Yo nunca lo he visto que aparece en ningún lado. Tú posiblemente tengas más información que yo no lo veo en ningún lado. Su estruendoso silencio me preocupa, porque como que le vale madre lo que le pasa en el estado, que se muera todo el mundo. Tú puedes entrar por periférico y salir en una pinche carroza fúnebre, y si entras por allá por el Mexiquense, entras por ese lado y puedes salir en la cárcel porque no diste una dádiva y porque te siembran una evidencia, y si no das la lana eres un pinche criminal, si das dinero eres una persona honorable. Hay que poner las cosas en su justa dimensión. Aquí no estoy a favor ni en contra, estoy en contra de que se le falte el respeto a una mujer, porque siempre lo he defendido y te consta de años. Yo defiendo a la mujer porque tengo madre, tengo esposa y tengo hijas, ¿sí? Y no es la forma, no sé cómo decírtelo, ¿no? No son las formas de exigir que se haga un trabajo, no sé, más rápido, la actuación de la policía. O sea, yo no sé qué están haciendo mis hijos, y alguien que nos gobierna pues no sabe qué están haciendo tanto cabrón que tienen. Lo que sí percibo es que hoy tienes acceso a más información dentro del gobierno de la Ciudad de México, dentro del gobierno federal, y como si Andrés Manuel o la doctora Sheinbaum fueran los que ejecutaran estos crímenes, ¿no? Lo responsabilizan como si fueran autores intelectuales. Yo siento que están medios pendejos, porque esto data de hace muchos años, ¿sí? Y esa información estaba oculta. O no se daba a conocer. Había un acuerdo, y todo el mundo lo sabe. Había un acuerdo que no se le diera difusión a ningún acto violento, ¿no? Y menos de muertes. Otra vez repito, salvo aquellos que eran muy notorios, ¿no? Como nuestros hermanos de Ayotzinapa, como los de allá de Hermosillo, del ABC, los nenes que fallecieron. ¿Por qué no podían esconderlo? Así de simple. Hay cosas que no se podían esconder y por eso se le dio difusión. Ahorita siento como que va muy dirigido a esta administración, como que hay mucho coraje, como que todavía no lo superan. Hay mucha pinche frustración de parte de esta gentuza, y ellos piensan que con esto se detiene México. Y no es cierto. Los que estamos bien informados, a mí me da risa, ¿sí? Porque sé que está mal intencionado.
Uh-huh. Yo creo que los que somos la mayoría además, los que sabemos la realidad de cómo está y cómo ha estado México desde hace muchos años y que hemos estado denunciando la corrupción, pues todo lo que está afectando a la sociedad porque hemos sido víctimas la mayoría. Lo que queremos es que cambie México y con estos linchamientos mediáticos no llega a ningún lado, no es sano para este país. Sinceramente me duele que esos intereses mezquinos de estos cabrones, porque no les dan lana, ahora se arremetan contra este gobierno que en 6 meses no ha parado la violencia y no la pararon el sexenio pasado, 6 años, y el antepasado tampoco la pararon en todo el sexenio, y ahora exigen hasta la renuncia de la doctora Sheinbaum. Yo creo que en primera ni se va, constitucionalmente no puede irse, la elegimos muchos votaron por ella y no por unos pocos inconformes o porque sus intereses ya no o se ven afectados de alguna manera o no les conviene, pero son muy pocos los que piden eso. A mí me duele la muerte de estos jóvenes como las muertes de otros que no se les da difusión. La verdad, todas las muertes nos duelen, pero yo siento como que a los muertos pobres nadie los pela y todos los días me matan a mis pobres y no sucede nada. Aquí es algo, y voy a retomar palabras tuyas. Ser pobre en México es un delito y se castiga con cárcel. Y ahora también se castiga con muerte. Se castiga con muerte y una muerte que permanece en silencio. ¿Sí? En el país de las 3 mentiras, mentiritas, mentirotas y estadísticas, que fueron los sexenios pasados, en ese México de las 3 mentiras, hoy se están diciendo las 3 verdades. Uh-huh. ¿Sí? Las estadísticas son reales, tienes acceso a ellas, ¿sale? No se está mintiendo, no se está ocultando ninguna información y por supuesto que yo aplaudo que hoy a mí se me informe correctamente lo que está pasando, que yo tenga acceso si quiero a lo que está aconteciendo en las alcaldías, en los estados, a través de este nuevo gobierno, que sí le sigo dando mi voto de confianza, porque no hay forma de inhibir la violencia si no participamos todos. Voy a hacer aquí una pequeña reseña de este tema de la violencia, Paco, dado que hemos estado un poquito en los medios de comunicación. Recuerdo muy bien que cuando como reporteros sacábamos alguna nota incómoda, siempre llegaban represalias. Sí. Era el viajecito al reportero, me tocó vivirlo, por sacar notas que no le convenían al gobierno. Enfocándolo a la violencia, hay que recordar que más o menos a partir de Carlos Salinas de Gortari, la violencia se recrudece en México. Los muertos del río Tula, que fue de lo más significativo, pero que no se le dio difusión, originado en el sexenio de Carlos Salinas. Con Ernesto Zedillo está, si no mal recuerdo, aquella matanza de Aguas Blancas, sí, muy significativa, que también... Y nadie solicitó renuncia de nadie, y no hubo tal difusión. Nos vamos con este señor que ahora ya entre el Prozac y la marihuana y... ¿El piporro? Este tipo, el ranchero hipócrita. Hubo también detalles muy fuertes donde abandonó al país. Recuerdo muy bien, y esto no es tirarle a ninguna empresa, cuando Televisión Azteca, y esto lo digo a título personal, le quita por acuerdos la televisora Canal 40 a un Moreno Valle, sí, de manera ilegal. Y el hombre dijo, ¿y yo por qué? Nos vamos ya con, dice Gerardo Fernández Noroña, Felipe, el Santo Niño, no recuerdo, pero el Felipe de Jesús. El haya sido como haya sido. Con su plan Mérida, cientos de miles de muertos y nadie exigió su renuncia. Nada. Y se aventó todo el sexenio y nada. Ni campañas ni nada. No, y nos vamos con... Porque había lana, mi hermano. Nos vamos después con Johnny Bravo. Bueno, Enrique Peña Nieto. Sí. Matanzas a cualquier hora. Tlatlaya, Ayotzinapa, en fin. No hay que olvidar
para aquellos que hoy satanizan lo que sucede en la Ciudad de México, aquel asunto de la gente de San Salvador Atenco, Sí, recuerdo. donde violaron mujeres, Así es. hubo golpizas injustificadas Sí. y nadie dijo nada. Detenciones injustificadas también. Nadie dijo nada. De líderes. Hoy, y no es que yo tampoco justifique, pero estamos viviendo un proceso de terror psicológico, físico en contra de la población, que hoy el eslabón más pequeño, por decirlo ahora, que es Claudia Sheinbaum, y lo digo con todo respeto, quieren atacarla porque todo eso se acumuló. ¿Quieren responsabilizarla de tantos años de violencia y de crímenes? Yo no recuerdo en mi poca experiencia que los medios de comunicación se hayan enfrentado o le hayan dado tanta difusión a la muerte de alguien que es lamentable, por cierto. Fue asesinado en el transporte público y hoy ocupa hasta las de 8 columnas. Así es. En esta forma, retomando el tema de esta guerra Pero mediática. es en la Ciudad de México donde se le da difusión, pero repito, me matan a mis pobres todos los días en el Estado de México. Es el estado más corrupto y más violento. Sí se cometen más feminicidios en el Estado de México. Hay cifras escondidas ahí. ¿Y por qué no exigen la renuncia de ese mediocre que no hace nada? Porque hay intereses. Sigue, como diría Andrés Manuel, la mafia del poder detrás de todo esto. La doctora Sheinbaum merece mi respeto, en primera porque es dama, ¿sí? Y yo respeto mucho a las mujeres, como no tienen idea, y te consta, David. Y que le falten al respeto, así se me hace de pinches un acto de cobardes. Por ese lado. Por el otro, que es absolutamente absurdo, que exijan la renuncia, es como que apenas está ella con su gabinete en 6 meses sacando estadísticas reales de actos de corrupción. A mí me consta, y a ti también, que el sexenio pasado en la Ciudad de México se escondieron muchas cosas sucias, mucha pinche corrupción, que la denunciamos 1000 veces. En lo que van de estos 6 meses, hemos tenido un acto, nosotros en el sector, de corrupción en un corralón. Fue muy simple hacer un llamado, se hizo justicia, sin hacer tanto ruido, sin tener que ir, como tenemos que hacerlo, cerrar avenidas y exigir que la autoridad nos escuche. Han cambiado las cosas. ¿Y hubo algún medio que ensalzó ese detalle? No, lo bueno no le dan difusión. Nos corresponde a la sociedad, a los que sí estamos informados, a los que salimos beneficiados con esa información, donde nos damos cuenta que hay cambios de mandos que antes eran los dueños de la Ciudad de México, tanto pinche corrupto que se enriquecieron también al amparo de la impunidad, y ahora es un movimiento de cambios de mandos. Obviamente eso es estratégico para el bien de los ciudadanos que habitamos esta ciudad. Todos esos cambios que sí se han dado, que nunca se dieron y sí los exigimos. Pero si no se tiene paciencia, o por otro lado hay algún interés personal de perjudicar la imagen de quien nos gobierna en la ciudad, pues es pinche problema de ellos, que se vayan a la chingada. Nosotros hay que seguir caminando. Ellos no representan a la Ciudad de México, ellos no representan al país. Tenemos un gobierno nuevo, es un cambio, una verdadera transición, y en todas las transiciones se lleva tiempo depurar. Hoy estamos en una etapa de depuración, de información clara, de antecedentes reales, esas estadísticas del México, las 3 mentiras, hoy es una realidad, y por esa realidad están atacando, porque lo que se escondía antes, si no tenías acceso, está cabrón. A ver, Paco, es que votan muchas cosas, ¿no? Una de ellas es, ciertamente la ciudadanía ya no tiene paciencia, eso es cierto, porque se han vivido décadas de violencia, de escasez, de corrupción, de todo lo malo. Lo que habría que ponderar tal vez es que la ciudadanía sí exige justicia, pero los medios están exigiendo lana. ¿Y cómo la quieren lograr? A través de este tipo de linchamientos mediáticos. Vendiendo notas rojas. Ahora ya no les da. Sí, ya no les da. Con eso venden más. Y mira, no nos interesa lo que saquen ellos.
sus comentarios, sinceramente, chocan en una pinche barrera de una sociedad informada por otros lados. Que aquí sería, y perdón que te esté interrumpiendo, pero también sería muy conveniente que la sociedad se informe, que no haga caso a estos medios tradicionales que ya por todos es conocido quiénes son, Sí. que están haciendo alaraca de algo que no hicieron antes, que no exigieron y que Son hoy... hipócritas, son falsos. El sexenio pasado denunciamos muchos actos nosotros. Nunca se les dio difusión. A ellos no les interesa el pueblo y nosotros somos pueblo. Aunque otro cabrón dijo que no, pero en fin, exigimos tanto, hicimos manifestaciones desde Felipe Calderón el sexenio pasado, muchas manifestaciones, actos de corrupción de los más grandes y denunciamos 1000 veces y a nosotros nunca se nos dio difusión. Porque no pagaban, Porque no dábamos feria a la mejor. Pero ahora se han atrevido otros medios a acercarse, nos han entrevistado, nuestra opinión ha sido considerada, le han tomado valor a los ciudadanos. Y hoy los ciudadanos estamos dándoles una cátedra a todos esos pinches corruptos de que no los ocupamos, de que entre nosotros nos informamos. Así es. Y que no nos ocupamos ni lo más mínimo y lo que saquen, pues ojalá y vendan, ¿no? Esas notas rojas se parecen a los periódicos de hace 40 años, que abría las páginas del medio y pum, es lo que vendía, ¿no? Por la morbosidad, por lo que tú quieras. Pero ahora pueden sacar, y no sé por qué, en la mañana, en la tarde, en la noche, no es que yo los vea, es que me hablan, oye, pues mira que esto están diciendo, me informo por la gente. Es que sacaron este comentario, que asesinaron, que violaron, que balacearon, que en unas bolsas y que, no sé, es su nota de todos los días. ¿Cómo armonizar al país? ¿Cómo armonizarlo? ¿Con eso? Por supuesto que no. Hay interés en generar desconcierto, temor. Fíjate, ahorita es curioso porque recuerdo, y lo digo con respeto por algunos periodistas y reporteros, la alarma y la prensa. Había un dicho en el gremio que eran periódicos o revistas que teníamos que exprimirlas antes para que escurriera la sangre y poder leer las letras. Ahora, tratando de esa apología, a lo mejor ahora en las televisiones hay que ponerle una manguera que vaya drenando en cada noticiario para que la sangre salga. Mi hermano. Y no es burla, Paco, a la gente que sufrió una desgracia, porque en lo personal la hemos sufrido, sino porque hoy estos medios hacen un circo de la desgracia de alguien. Y voy al caso de Norberto Ronquillo. Su señora madre, a quien acompañamos en ese dolor, sabemos lo que es perder un familiar. Ella dijo que no exigía la renuncia de nadie. Y los medios se enfrascaron en hacer de la desgracia de una mujer, del dolor de una mujer, un circo mediático exigiendo la renuncia de, en este caso, Claudia Sheinbaum. Es tener muy poca madre. Escuché el comentario de la madre de este joven, que incluso perdonaba a esos pinches criminales. ¿Sí? Se llevó un certificado de defunción a Chihuahua y el cuerpo de su hijo. Ella no hizo, con ese dolor, pienso que no se debe de jugar, la verdad. Así es. Es tener muy poca madre de utilizar la muerte de un joven y con el dolor de la madre. Eso no es de humanos. Y si era para hacerle daño a alguien, el daño se lo hicieron ellos mismos, porque a mí me molestó el escuchar a la madre con todo su dolor, porque va contra natura que los padres entierren a sus hijos. Y quedó muy clara la intención de estos monos, ¿sí? De utilizar el dolor de otros para golpear a alguien. No hay ética, no hay respeto, no hay profesionalismo, no hay responsabilidad en estos cabrones. Entonces, creo que vamos a tener una gobernadora en la Ciudad de México por 6 años, ¿sí? Y vamos a estar pendientes también y críticos, por supuesto,
de alguna acción que se tome equivocadamente en parte del gobierno, pero por lo pronto yo aplaudo que tenga el valor esta mujer de dar la cara, lo que no hace el corrupto del Estado de México. Está escondido. Y estos medios no le dan difusión a todo lo que sucede en el Estado de México y que nosotros nos enteramos a través de los medios como el tuyo, de que está ardiendo el Estado de México. Sí, hay muchos muertos y hay mucha pinche violencia. En este caso, y otra vez interrumpo, es un dato nada más para la gente que nos ve. Hemos asistido a algunos eventos de Alfredo del Mazo Maza, que creo se supone es el gobernador del Estado de México en ausencia, o no sé cómo llamarle, y su cerco de seguridad es impresionante. Hombre, impresionante. yo O sea, no he son ido, pero me han dicho. decenas de personas dedicadas a su seguridad y tienen que acordonar o De ese asegurar el área. De ese tamaño es su miedo. Así es. De ese tamaño es su miedo. Y ve a la doctora Sheinbaum en su carrito. La hemos visto expuesta a muy los sencilla, reclamos, a todo. Pero igual que Andrés Manuel, le cuidan el pueblo. ¿Sí? Y aquí, Es más, ahí te das cuenta que no tiene miedo porque está haciendo las cosas bien. El cabrón que tiene miedo se está cuidando como este otro mono, ¿no? sí, aquí voy a, igual, en esta figura metafórica, voy a parafrasear un poco una frase o unas palabras de la varita mágica. No me imagino, realmente no me imagino ni a Andrés Manuel López Obrador, ni a Claudia Sheinbaum vestidos como Harry Potter y con una varita pling solucionando el problema. No me los imagino, ¿tú sí? La pinche corrupción, de verdad, sí existe la mafia del poder, lo que dice Andrés Manuel, sí existe. Todavía se resiste, además. No existe ninguna varita de la virtud para hacer actos de magia en ningún lugar del mundo. Pero en esos sexenios de corrupción, donde una vez comenté que cómo le va a hacer la Guardia Nacional cuando trae buenas intenciones, que están bien preparados y que pueden inhibir la violencia en este país, cuando en el Estado de México, ¿cómo llegaría esa Guardia Nacional para hacer o ir en apoyo con esos policías que están bien pinches sucios? O sea, no lo entiendo cómo lo haría. Pinche corrupción en el Estado de México, no tiene ni idea hasta dónde ha llegado. Excepto la policía del transporte, que esos son entrones y son sanos y honestos en su mayoría. No entiendo esa combinación del aceite con el agua, cómo se va. Si van a utilizar algún equipo, no me quiero decir marcas. Van a utilizar la tarjeta rosa para hacer buena mezcla. Ok, con eso van a remover el agua es. con el aceite, ¿no? Emulsionarlo de alguna manera, pero al final, como son corruptos, van a estar por un lado viendo sus intereses. Cuando llegue la Guardia Nacional a hacer un trabajo de inteligencia, algún dispositivo, un operativo, contra los delincuentes, la delincuencia uniformada del Estado de México le va a avisar a los otros delincuentes para que no los encuentren. Así de simple. Lo que se tiene que hacer es depurar, como lo están haciendo aquí en la Ciudad de México, que quede claro, a mí me consta, están removiendo los pinches mandos que estaban enquistados en el poder y que tenían instrucciones de otros policías que se quejaron de estos cabrones. Los están removiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren estos güeyes de las notas rojas? ¿Qué es lo que quieren? Ah, porque no los pelan, porque no les dan lana. Esa lana la están ocupando para cosas buenas, ¿sí? Se está trabajando. Paco, ¿algo más que quieras agregar sobre Nada este más, tema? hermano, que yo sí estoy en una postura real. Esa es mi postura, porque yo sí estoy informado y tenemos gente en varios estados y cómo perciben el aire. Obviamente es muy poco tiempo para exigir. Lo vimos en mi estado, en Guerrero, que secuestraron a algunos funcionarios, incluso al ejército, y
policías, que les den para el campo abono y no sé qué tantas cosas. Sucede que antes se lo robaban o les llegaba medio kilo, ¿sí? Ahora se están haciendo las cosas de una forma transparente, pero el señor presidente dice, tiene que llegar a las personas que lo necesitan. No le va a dar dinero a ningún líder de ninguna organización, y lo aplaudo porque a nosotros nunca nos han dado y nunca hemos pedido, y los que piden que se chinguen, que les llegue a la gente que necesitan, y yo estoy súper de acuerdo en eso. Entonces, agregar que falta poco, ¿sí? Para que se empiecen a ver los cambios. El presidente de la República, como la doctora Sheinbaum, dentro de sus proyectos no han avanzado porque hay una denuncia, hay otra denuncia, y puras denuncias, y el ataque mediático, y están entonces pues queriendo acreditar que están haciendo las cosas bien y demostrar que por acá están haciendo otra. Si los dejan de atacar, déjenlos que se pongan a trabajar, chinga, ¿sí? O sea, nos pasa como, les pasa como a nosotros. Nosotros tenemos un proyecto y ching, ya cerraron por allá, ya quieren privatizar por acá, ya quieren con ese pinche partido verde, ya subieron una ley por allá. Estamos defendiéndonos y no podemos avanzar. Siento que está sucediendo lo mismo. Y nada más es una invitación a que sean congruentes, que el pasado es la mugre que hoy se está limpiando, y que no es fácil limpiar tanta pinche mugre, y que se esperen a que limpien y depuren bien, y los resultados los vamos a ver pronto. ¿Por qué? Porque hoy muchos dicen que la austeridad republicana le está afectando, que no llegan los apoyos. En las farmacias estaban acostumbrados a vender medicamentos de $1 a $100 y a robárselos. Además vimos 500 tratamientos para dializar cuando fuimos a limpiar allá en Salina Cruz, Oaxaca, nuevos, con el talonario de recepción, los tiraron. O sea, esa era la pinche corrupción, ¿sí? Es a lo que hoy nosotros nos oponemos, y hoy se está trabajando, y en cuanto las cosas sean diferentes y negativas, vamos a levantar la mano y vamos a exigir que se compongan o se mejoren. Pero mientras, el voto de confianza, porque sé que se está avanzando. No es fácil limpiar una ciudad, no es fácil limpiar un país de tanto pinche cochinero, ¿sí? Se lleva tiempo. Imagínate cuánto se está llevando de tiempo. Es para dimensionar qué tan puerco estaba, ¿eh? Una costa de cochambre muy gruesa. Entonces, siento que estamos mal al criticar, y sobre todo exigir una renuncia a los 6 meses, cuando tenemos presidentes corruptos que nunca se les exigió su renuncia después de cumplir sus 6 años de mandato. Aún así no se pide nada en contra de ellos, y que se chingaron mucha lana, y que las consecuencias de que estemos viendo esta pinche situación de tanta pinche pobreza, tanta marginación y tanta desigualdad, es por el pinche saqueo de esos pinches gobernantes a los que todo el mundo ya olvidó, ¿no? Ahora quieren carne fresca, la doctora Sheinbaum. ¿Y qué pasó con los hijos de la chingada que saquearon el país y que pues estamos así de jodidos? Pues bueno, Paco, déjame leerte ya para concluir también unos mensajes que nos llegan de Tizayuca Hidalgo. Saludos, señor Francisco, que la Guardia Nacional opera al 100 para poder bajar la delincuencia. Ya no podemos salir a las calles, y la inseguridad tanto en calles, a transeúntes, como en el transporte público. Muchas gracias por la felicitación también. Y gracias, América González, saludos amigos. Pues bueno, ya está. Y solamente de mi parte, Paco, agradecerte esta posibilidad de entrevistar, de que nos des tu punto de vista sobre la violencia. Y de parte muy particular es que los medios de comunicación empiecen a tener más ética. No los medios, quienes los dirigen. Porque hay que reconocer que muchos reporteros hacen su chamba, pero se ven limitados, obligados hacen otras cosas porque es parte de su línea editorial o del trabajo que sus jefes solicitan para hacer justamente y además les dan sueldos de miseria. Así es. ¿Sí? Y nosotros hemos siempre peleado porque sueldos dignos. Hoy ya están hablando de sueldos dignos no sé quién, del PRD creo,
Esa idea de nosotros, señores, esa idea de nosotros, tenemos años peleando por un sueldo digno, ¿sí? Entonces, no confundan en la sociedad, ya no les creen. Los que no nos crean, métanse a CNM, échense un clavadito para hace un año y medio, 2 años, en esas entrevistas que hemos tenido, que siempre hablamos de un sueldo digno. De la pinche corrupción la hemos denunciado por este medio, que es el único que nos escuchó, y otros que ahora se han acercado últimamente. Les agradezco que volteen a ver este sector tan golpeado y que sí, somos víctimas de la pinche corrupción y que hoy seguimos siendo víctimas de la voracidad de ese pinche partido verde ecologista que es el de las 3 mentiras y que no debe de existir. Entonces, estamos luchando en contra de esa pinche reforma que sacó el Partido Verde para quitarle el empleo a más de 5 millones de personas, cerca de 6 millones de personas, y que no lo van a lograr. Todo esto quiero que se sepa porque es producto de la pinche corrupción que se resiste a largarse de este país. Y que sabemos que somos muchos, más los mexicanos que hicimos conciencia, que estamos bien informados y que esa resistencia, la nuestra, la del pueblo de veras, va a ser en contra de todo ese cochinero que todavía hay, ¿no? Y como recicladores, espero que ya vi a Andrés Manuel López Obrador que se está convirtiendo en reciclador, está levantando dentro de los escombros políticos mucha porquería que no es reutilizable. Sí, nosotros vamos a hacer casi lo mismo, a reciclar y que no sea el cochinero que le ha hecho daño a México. Pues gracias, David. De nueva cuenta, muchísimas gracias. Invitar a quienes hoy nos ven que nos chequen en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto.